Mi esposa infiel se compró un conjunto corto. Un vestido que inicialmente pensé que era para nosotras. Quizás una sorpresa, un intento de reavivar algo que imaginaba intacto. Pero las cosas no siempre son lo que parecen y pronto descubrí que el vestido no era para mí. Fue para él. Las piezas empezaron a encajar dolorosamente cuando me di cuenta de que las excusas, las sonrisas forzadas, las reuniones pospuestas y las miradas distantes no eran solo signos de una rutina desgastada. Eran síntomas de algo mucho más grave, mucho más cruel. El vestido, que se suponía era un regalo para mí, en realidad era una promesa para otra persona. Seguí las pistas y la verdad surgió como una espada fría. No era un amante cualquiera. No, él era más que eso. ¿Y el vestido? Ese vestido corto y provocativo que nunca la vi usar estaba destinado a ser su última arma, parte de un plan mucho más siniestro de lo que jamás podría imaginar. Ella estaba con él, no solo para escapar de mí, sino para asegurarse de que yo nunca volviera a estar presente en nuestras vidas. La traición física fue solo la punta del iceberg. El verdadero golpe, lo que me dejó perplejo, fue descubrir que ella no solo estaba planeando huir con su amante. Ella planeó eliminarme. Lenta y dolorosamente, mientras todos pensaban que se trataba solo de un trágico accidente durante un viaje romántico. El envenenamiento sería el toque final, una despedida cruelmente calculada. Ahora, frente a todo esto, estoy aquí, sosteniendo el vestido que nunca fue diseñado para mí, pero que, irónicamente, puede ser el único vestigio que queda para salvarme. ¿Cómo llegué aquí? ¿Y cómo será el final de esta historia? Todo empezó con un sencillo vestido corto. Y terminará de una manera que ni siquiera el más oscuro de los corazones podría predecir. Barcelona respiraba un aire de verano. El calor sofocante de las bochornosas tardes de agosto se extendía por las estrechas calles del barrio gótico, donde los edificios antiguos casi se tocaban, creando sombras irregulares que servían de alivio temporal a los transeúntes. En el centro de este entramado de calles sinuosas vivía una pareja que, a los ojos de todos, representaba el ejemplo perfecto de una unión sólida y armoniosa. Luis era un hombre de mediana edad, con un rostro marcado por los años, pero aún atractivo, carismático. Era abogado, propietario de un prestigioso despacho en pleno centro de la ciudad. Desde pequeño aprendió a afrontar las adversidades de la vida, utilizando su encanto e inteligencia para triunfar en el mundo empresarial. Tenía una pasión genuina por su profesión, pero nada lo hacía más feliz que volver a casa con su esposa, Elena. Elena era el tipo de mujer que llamaba la atención sin esfuerzo. Alta, esbelta, con largo cabello castaño que caía en suaves ondas sobre sus hombros, tenía una manera natural de ser atractiva. A diferencia de Luis, quien destacaba por su intelecto, Elena encantaba con su sutil encanto y una belleza clásica que parecía no haber sido tocada por el tiempo. Trabajó como decoradora de interiores y su buen gusto era conocido entre la élite barcelonesa. Los proyectos que firmó reflejaron no solo su talento, sino también un lado creativo y atrevido que contrastaba con su personalidad reservada. Casados desde hace 10 años, Luis y Elena formaron una pareja admirada por muchos. Sus vidas parecían entrelazarse perfectamente, como los antiguos adoquines de las calles que caminaban juntos durante las noches de verano, cuando se aventuraban por los rincones históricos de la ciudad, siempre buscando nuevos restaurantes o pequeñas galerías de arte. Sin embargo, había una tensión subyacente que se escondía detrás de la sonrisa de Elena y la mirada atenta de Luis. Con el tiempo, la relación entre ellos había cambiado. Lo que antes era una llama ardiente de pasión se convirtió en una convivencia cómoda, pero sin la misma intensidad. Luis, ocupado en la oficina, empezó a llegar más tarde a casa, y Elena, a su vez, empezó a salir con más frecuencia a eventos sociales y reuniones de trabajo, buscando llenar el vacío que sentía. Fue en una de esas noches solitarias que Luis se dio cuenta de algo que hizo que su corazón vacilara. Cuando llegó a casa, encontró a Elena frente al espejo del dormitorio, probándose un vestido nuevo, un poco más corto y provocativo que los que usaba habitualmente. Rápidamente dijo que se estaba preparando para la fiesta de un amigo, algo que no sería inusual excepto por la forma en que evitó su mirada y el rápido movimiento para ocultar un mensaje que había llegado a su teléfono. Luis sintió una punzada de celos, una emoción que no había experimentado en años. Pero pronto la alejó, recordando que siempre confió en Elena.
El cansancio de esa semana fue suficiente para justificar la falta de interés en seguir interrogando. Él simplemente la besó en la frente, le deseó buenas noches y se fue a la cama, mientras Elena seguía preparándose. A la mañana siguiente, Elena ya se había ido cuando Luis despertó. La cama de al lado estaba fría, señal de que había salido del apartamento muy temprano. Pensó en enviarle un mensaje, pero se detuvo, pensando que ella debía estar ocupada con sus proyectos. La jornada transcurrió con normalidad hasta bien entrada la tarde, cuando un pequeño detalle le inquietó. Al regresar del trabajo, Luis notó que el vestido corto que había usado la noche anterior no estaba entre la ropa sucia. Y eso le molestó. No podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Mientras preparaba café en la cocina, sus pensamientos volvieron a esa escena en el espejo, a la mirada esquiva de Elena, y una duda comenzó a aparecer en su mente. Esa noche fue diferente. Luis trató de concentrarse en el trabajo que traía a casa, pero su mente vagaba constantemente hacia Elena. Se preguntó dónde estaba y con quién estaba. Intentó llamar, pero las llamadas iban al buzón de voz y los mensajes no respondían. La casa, que antaño fue un remanso de paz, ahora parecía un laberinto de dudas e incertidumbres. Los días siguientes trajeron señales más desconcertantes. Elena parecía cada vez más distante, perdida en sus pensamientos. Sus conversaciones fueron breves y sus encuentros cada vez más raros. Luis empezó a notar cómo ella evitaba compartir detalles de su rutina, mencionaba compromisos vagos y siempre tenía prisa por salir. En uno de esos momentos de evasión, notó una pequeña mancha en el cuello de la camisa de Elena, mancha que no combinaba con el perfume que solía usar. Fue entonces cuando Luis, por primera vez en mucho tiempo, decidió investigar. Comenzó a prestar atención a las pequeñas cosas, mensajes en su teléfono celular que ella borraba rápidamente, llamadas recibidas en momentos inusuales, ropa nueva que aparecía en su armario sin explicación. Pero el punto de quiebre llegó cuando, por casualidad, Luis encontró un recibo de hotel entre los papeles de Elena. Era un hotel discreto a las afueras de Barcelona, un lugar que nunca antes había mencionado. El nombre que aparecía en el recibo no era el de ella, pero estaba en medio de sus documentos, como si lo hubiera dejado allí por un descuido. Esa noche, mientras Elena se duchaba, Luis se paró frente al espejo del pasillo, sosteniendo el recibo entre sus dedos. Sintió un nudo en el estómago, una mezcla de ira, miedo y profunda tristeza. ¿Qué estaba pasando? ¿Será que todo lo que habían construido juntos se estaba desmoronando ante sus ojos y él fue el último en darse cuenta? Devolvió el recibo a su lugar con la intención de enfrentarla, pero algo lo detuvo. Tal vez fue la mirada cansada de Elena cuando salió de la ducha, o tal vez fue la forma en que se acostó a su lado, en silencio, como si también cargara con el peso de un secreto que no sabía cómo revelar. Luis pasó la noche despierto, mirando al techo, escuchando la apacible respiración de Elena a su lado. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo, pero al mismo tiempo temía lo que vendría después. En la oscuridad de la habitación, se preguntó cuántas otras mentiras estaban escondidas, esperando ser descubiertas, y si alguna vez sería capaz de perdonarla a ella, o a sí mismo, por no haber visto las señales antes. El sol aún no había salido cuando Luis finalmente cerró los ojos, pero su descanso fue breve. El amanecer trajo consigo más preguntas que respuestas, y supo que ya no podía ignorar lo que tenía ante sus ojos. Había llegado el momento de afrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Los días siguientes trajeron consigo una tensión palpable, casi tangible, dentro de las paredes del departamento de Luis y Elena. Lo que alguna vez fue un hogar acogedor, lleno de risas y conversaciones casuales, ahora se convirtió en un campo minado de silencios incómodos y miradas furtivas. Luis luchó por mantener una apariencia de normalidad, pero internamente se sentía como si estuviera caminando al borde de un acantilado, al borde de una revelación devastadora. Elena, a su vez, parecía cada vez más absorta en su propio mundo, como si llevara una carga invisible. Salía de casa cada vez más temprano, siempre con vagas excusas sobre reuniones o nuevos proyectos. Sus regresos llegaron tarde y sus explicaciones evasivas. El nuevo perfume que empezó a usar no pasó desapercibido para Luis, pero se obligó a no comentar, aún no preparado para el enfrentamiento que sabía era inevitable. Una noche, Luis decidió que ya no podía vivir en la incertidumbre. Necesitaba saber la verdad, por dolorosa que fuera.
Tomó una decisión impulsiva: seguiría a Elena a la mañana siguiente, sin que ella lo supiera. Cuando sonó el despertador esperó a que Elena se levantara primero, fingiendo que todavía estaba dormido. Escuchó el sonido de sus suaves pasos a través de la habitación, el sonido del armario al abrirse y el ligero cierre de la maleta al cerrarse. Se vistió rápidamente, en silencio, y se fue sin despedirse. Luis esperó unos minutos antes de levantarse y la siguió con atención. Las calles de Barcelona seguían tranquilas, con pocos coches y solo unos pocos trabajadores dirigiéndose a sus puestos. Elena caminó rápidamente hasta una esquina, tomó un taxi y desapareció en la ciudad. Luis, con el corazón acelerado, tomó su propio coche y mantuvo una distancia prudencial, siguiendo la pista del taxi por las estrechas calles de la ciudad. Pasaron por el centro y se dirigieron hacia las afueras, a una zona que Luis apenas conocía. El taxi se detuvo frente a un pequeño hotel, discreto, casi escondido entre edificios viejos y en mal estado. Elena salió del coche, miró a su alrededor como si tuviera miedo de ser vista y entró en el hotel. Luis estacionó al otro lado de la calle, con las manos temblorosas sobre el volante. Se quedó allí, luchando contra el impulso de entrar y enfrentarla de una vez por todas. Después de unos minutos, Luis finalmente salió del auto. El sonido de sus pasos resonó en la acera mientras se acercaba a la entrada del hotel. Pasó por delante de la recepción sin llamar la atención, con la vista fija en el pasillo que tenía delante. Su corazón latía tan fuerte que temía que los pocos empleados del hotel lo oyeran. Cada puerta por la que pasaba parecía ser una posible respuesta a sus preguntas, pero sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Al final del pasillo, una puerta entreabierta revelaba una pequeña rendija de luz. Luis se detuvo frente a ella, respirando pesadamente, sintiendo que todo en su vida culminaba en ese momento. Empujó la puerta lentamente, tratando de no hacer ningún ruido. Lo que vio en el interior casi le hizo colapsar. Elena estaba de espaldas, hablando en voz baja con un hombre que Luis no pudo identificar de inmediato. Los dos eran cercanos, demasiado íntimos para ser meros conocidos. Luis dio un paso atrás, con el corazón en llamas, tratando de asimilar la escena. Sabía que estaba a segundos de descubrir algo que podría destruir su vida. La adrenalina le hizo actuar sin pensar. De repente entró en la habitación, provocando que la puerta se cerrara de golpe contra la pared. Elena se giró bruscamente, con el rostro pálido por la sorpresa al ver a su marido allí, en lo que se suponía sería una reunión secreta. El hombre a su lado no intentó ocultar su identidad. Se levantó lentamente, revelándose a la tenue luz de la habitación. Luis lo reconoció de inmediato: era un compañero de trabajo, alguien a quien consideraba solo una presencia periférica en su vida, pero que ahora adquiría una importancia grotesca. Lo que allí pasaba estaba claro, pero Luis sabía que la traición iba más allá de lo físico. Había más en juego, algo oscuro y traicionero que todavía no podía comprender del todo. Elena, a su vez, permaneció en silencio, con la mirada entre la culpa y la ira. Luis no podía entender cómo habían llegado a ese punto, pero sabía que la conversación que estaba a punto de tener cambiaría todo. Su voz, cuando finalmente logró hablar, era ronca y tensa. ¿Cómo pudiste hacer eso?, preguntó, más para sí mismo que para ella. La compañera de trabajo, cuyo nombre pareció escaparse de la mente de Luis en ese momento, dio un paso adelante, pero Elena levantó la mano indicándole que eso lo resolvería ella misma. Luis, esto no es lo que parece, empezó, pero la frase estaba tan gastada, tan trivializada, que él no pudo evitar reírse amargamente. No es lo que parece, repitió, con ironía goteando de sus palabras. ¿De verdad crees que esto se puede explicar? El silencio que siguió fue pesado, lleno de significados no expresados. Luis sabía que había más, algo que Elena ocultaba, algo que él estaba a punto de descubrir. Lo sintió en el aire, en la forma en que ella lo miraba ahora, como si estuviera rogando por un poco más de tiempo, un poco más de paciencia. Pero Luis sabía que no había más tiempo. La verdad estaba a punto de ser revelada y él estaba a punto de descubrir el alcance de la traición. Sin decir una palabra más, le dio la espalda y salió de la habitación, dejando atrás a Elena y su amante. Pero sabía que esto estaba lejos del final. Lo que estaba por venir sería mucho peor de lo que podría haber imaginado. Luis salió del hotel sintiendo una tormenta de emociones.
Cada paso que daba era más pesado que el anterior, como si una fuerza invisible lo empujara hacia abajo. El aire se sentía más denso, más difícil de respirar mientras caminaba por las calles desiertas. La ciudad que alguna vez lo acogió ahora parecía ser el escenario de una pesadilla que se desarrollaba en cada esquina. Regresó a casa sin saber qué hacer. El silencio del apartamento, que alguna vez había sido un escape de las tensiones del trabajo, era ahora un recordatorio constante de su soledad, de su impotencia ante lo que acababa de presenciar. Se arrojó sobre el sofá, con la mirada perdida en el techo mientras los acontecimientos de las últimas horas se repetían en su mente. Horas más tarde, el sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Elena entró cautelosa, casi temiendo lo que podría encontrar. Cuando sus miradas se encontraron, Luis vio una mezcla de culpa y desafío en su mirada. Ella sabía que él lo sabía, pero aún quedaba algo por decir, algo que parecía decidida a ocultar. Luis se levantó lentamente, con los ojos fijos en ella. «Necesitamos hablar», dijo, con voz controlada pero llena de tensión palpable. Elena asintió pero no dijo nada. Caminó hacia el sofá y se sentó en el borde, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. ¿Desde cuándo ha estado sucediendo esto? La pregunta de Luis sonó más como una acusación que como un intento de comprensión. Elena vaciló y su mirada se dirigió a la ventana antes de regresar a él. «En algún momento», respondió, su voz era un susurro apenas audible. Luis cerró los ojos por un momento, tratando de absorber esa respuesta, tratando de controlar la ira que amenazaba con apoderarse de él. «¿Y nunca pensaste en decírmelo, para ser honesto conmigo?» Notó la ironía en sus propias palabras, sabiendo que la honestidad se había convertido en un concepto vago y distante entre ellos. Elena respiró hondo y encontró fuerzas para continuar. «Lo intenté, Luis. A menudo. Pero siempre terminé rindiéndome. No es tan simple como parece». «¿No es simple?» La voz de Luis se elevó un poco, llena de incredulidad. «Te involucras con otra persona, me traicionas y ahora me dices que no es sencillo. ¿Qué más necesito saber, Elena? ¿Qué más escondes?» Ella guardó silencio por un momento, sus manos temblaban levemente en su regazo. Luis notó lo frágil que parecía, diferente de la mujer segura que había conocido años atrás. «Quería protegerte», dijo finalmente, con la voz quebrada. «¿Protegerme? ¿Protegerme de qué, Elena?» Luis se acercó, su rostro a centímetros del de ella, como si pudiera extraer la verdad con solo su mirada. «¿De qué?» Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de decir. «De mi parte. ¿Y en quién me he convertido?» Luis dio un paso atrás, confundido. «¿Qué significa eso?» Se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró la ciudad afuera, las luces brillando en la oscuridad. «Ya no soy la persona que conocías, Luis. Ya no soy esa mujer que creía en nosotros, en nuestra vida juntos. Me perdí en algún lugar del camino y no sé cómo regresar». Luis no supo cómo reaccionar. Una parte de él quería abrazarla, consolarla, pero la otra parte estaba devastada por la traición, incapaz de perdonar. «¿Y eso qué tiene que ver con él, que vi hoy?» Elena se giró lentamente, con la mirada fija en la de él. «Él. Él me ofreció una salida, una manera de escapar de todo en lo que me había convertido. Pero fui demasiado lejos, Luis. Mucho más de lo que imaginas». Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué estás tratando de decirme?» «No quería que fuera así. No quería que te enteraras de esa manera. Pero ahora que lo sabes, tengo que decirte la verdad». Elena se acercó a él, la expresión de su rostro más seria que nunca. Lo que empezó como una traición, se convirtió en algo mucho más oscuro. Luis sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. No podía procesar lo que estaba escuchando. «¿Sucio? ¿De qué estás hablando, Elena?» Ella vaciló, las palabras pesaban en sus labios. «Algo planeamos, Luis. Algo que no entenderás, pero necesitas saber». La mirada de Luis se entrecerró. «¿Qué hiciste?» «Me convenció de que la única manera de que estuviéramos juntos, de que tuviéramos la vida que tanto quería, era sacarte del camino».
Luis sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Sacarme del camino? ¿De qué estás hablando? Elena luchó por encontrar las palabras adecuadas. No fue solo una traición, Luis. Era un plan. Un plan para matarte. Luis retrocedió, como si lo hubieran golpeado físicamente. ¿Qué? Tú, no puedes hablar en serio. Ella asintió y las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por su rostro. Pero no pude hacerlo. No pude hacer eso. Algo en mí, una parte de mí que todavía recuerda quién era, me detuvo. No podría ser yo quien te matara. Luis estaba en shock, incapaz de entender del todo lo que estaba pasando. ¿Y qué pasa ahora, Elena? ¿Qué quieres que haga con esta información? Elena se desplomó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. No sé. Estoy perdido, Luis. No sé qué hacer. Él se quedó allí, mirándola, sintiendo una mezcla de ira, desesperación y profunda tristeza. La mujer que amaba, con la que había compartido una década de su vida, confesaba lo inconfesable. Y ahora se encontró ante una elección imposible: seguir adelante, sabiendo todo, o intentar encontrar una manera de salvar lo que quedaba de sus vidas. El silencio que cayó entre ellos fue aplastante, lleno de todo lo que no se había dicho, de todas las verdades que se habían distorsionado con el tiempo. Luis sabía que la vida que conocía había terminado, pero aún no sabía qué surgiría de las cenizas. El clímax de ese enfrentamiento reveló no solo la traición, sino la profunda oscuridad que se había infiltrado en sus vidas. Y, con ello, dejó en el aire una única pregunta: ¿cómo seguir adelante después de todo esto? Luis permaneció inmóvil, con la mirada fija en Elena, que ahora lloraba silenciosamente en el sofá. La revelación del siniestro plan que ella había ideado pero que no logró ejecutar lo dejó en estado de shock. El peso de la traición se mezcló con el horror de lo que ella había planeado, haciendo imposible para él procesarlo todo de una vez. Elena, todavía con el rostro cubierto por las manos, intentó hablar, pero las palabras le salieron entrecortadas por el llanto. Me odio por dejar que las cosas lleguen a este punto, Luis. No te mereces esto. Fui débil, estúpida. Dejé que me manipulara. Me dejé llevar por promesas vacías, por un deseo de escapar de quien era, pero no pude. Todavía te amo, de alguna manera retorcida y enfermiza, todavía te amo. Luis sintió una mezcla de náuseas y rabia subiendo a su garganta. Era una sensación corrosiva, como si cada una de sus palabras fuera un veneno que lo estuviera destruyendo lentamente. ¿Amar? Escupió la palabra con amargura. ¿Llamas a eso amor, Elena? ¿Planear mi muerte, miénteme, engáñame, y todavía tienes el coraje de hablar de amor? Sacudió la cabeza desesperadamente, como si quisiera liberarse de las acusaciones que la aplastaban. Sé que parece imposible de creer, pero no quería lastimarte. Estaba perdida, involucrada en algo que se salió de control. Y ahora, no sé cómo solucionar esto. Luis se alejó de ella, incapaz de soportar la cercanía. Necesitaba espacio, aire. Se sintió asfixiado, como si la confesión de Elena fuera una nube oscura que oscureciera todo a su alrededor. Caminó hacia la ventana, tratando de encontrar algo de claridad, alguna manera de procesar todo lo que acababa de escuchar. ¿Quién es él?, preguntó Luis, sin volverse hacia ella. La ira en su voz era inconfundible. Elena dudó por un momento, pero sabía que ya no podía ocultar la verdad. Él es Carlos. Un colega suyo. Luis sintió que el nombre golpeaba su mente como un martillo. Carlos. Un hombre que conocía y con el que había trabajado codo a codo en muchos proyectos. La traición se sentía aún más profunda ahora, como si le hubieran retorcido un cuchillo dentro del pecho. Carlos, repitió el nombre, casi como si probara el sabor amargo del mismo en su boca. Él estaba en mi casa, Elena. Bebió mi bebida, se sentó en mi mesa. Y todo el tiempo estuvo planeando matarme contigo. Elena no tuvo fuerzas para negarlo. Sabía que Luis tenía razón, que su traición había traspasado todos los límites posibles. No sé qué decir. Sé que esto no cambia nada, pero lo lamento, Luis. Desearía poder retirarlo, pero sé que no puedo.
Luis se volvió lentamente, con los ojos fijos en los de ella, pero la expresión de su rostro era fría, casi impasible. ¿Y ahora qué, Elena? ¿Qué me sugieres que haga? ¿Hacer como que no pasó nada, que todo esto fue solo una pesadilla de la que pronto despertaré? Comenzó a llorar de nuevo, la culpa y la desesperación la consumían. No lo sé, no sé qué hacer, Luis. Solo desearía poder deshacer todo esto. Dio un paso adelante, la ira y el dolor finalmente explotaron dentro de él. Pero no puedes, Elena, nada de lo que digas deshará lo que hiciste, destruiste todo, no solo nuestro matrimonio, sino toda nuestra vida. Elena se estremeció, como si sus palabras fueran un latigazo. Sabía que se merecía cada uno de ellos, pero eso no hacía que el dolor fuera más soportable. Lo sé que no hay excusas para lo que hice. Pero créanme cuando digo que me arrepiento. Que no podía seguir adelante con esto. Que algo dentro de mí me impidió hacerte esto. Luis respiró hondo, tratando de controlar la furia que amenazaba con consumirlo. Se sentía como una cuerda estirada hasta el límite, a punto de romperse en cualquier momento. Entonces, ¿qué pasa ahora, Elena? ¿Vas a él y le cuentas que el plan falló, que no podrías matarme? Elena se estremeció ante las palabras de Luis, la realidad de la situación cayó sobre ella con todo el peso de la condena. No voy a volver con él. Rompí con él, Luis. Ya terminé con esta locura. Luis se rió, pero no había humor en su risa, solo un sonido amargo y vacío. ¿Rompiste con él? ¿Como si eso solucionara todo? ¿Como si eso borrara el hecho de que estabas dispuesto a quitarme la vida? Elena lo miró con los ojos hinchados por las lágrimas, buscando desesperadamente alguna señal de comprensión, alguna pequeña chispa de esperanza de que tal vez pudieran encontrar una manera de sobrevivir a esto. Pero lo único que vio fue frialdad y determinación en el rostro de Luis. Me voy, Elena. Las palabras de Luis fueron como un golpe final. Ya no puedo quedarme aquí. No después de todo esto. Intentó levantarse e ir hacia él, pero sus piernas estaban demasiado débiles para sostenerla. Por favor, Luis, no te vayas. No me dejes aquí solo. Sé que cometí un error, pero no me abandones. Ahora no. Luis la miró por un largo momento, sus emociones encontradas, pero en el fondo sabía que esa era la única solución. No puedo hacer esto, Elena. Tengo que ir. Necesito distancia, tiempo, y tú también. Se giró para irse, pero antes de cruzar la puerta, le dio una última mirada. Cuídate, Elena. Porque ya no podré hacer esto. Y con esas palabras se fue, dejando atrás a Elena, sola con sus lágrimas y arrepentimientos, mientras la puerta se cerraba con un suave pero definitivo clic. Luis salió del departamento sin mirar atrás, pero el peso de lo que acababa de pasar no lo abandonó. A cada paso que daba por las calles de Barcelona sentía aumentar la presión en mi pecho. La ciudad, normalmente vibrante y llena de vida, ahora se sentía asfixiante y sus calles familiares se convertían en laberintos sin salida. Vagó sin rumbo, tratando de escapar de los pensamientos que lo atormentaban, pero no había escapatoria. La verdad estaba ahí, cruda y brutal, y no podía ignorarla. Se detuvo en un pequeño parque, donde el sonido lejano del tráfico contrastaba con la quietud del lugar. Se sentó en un banco, su mente era una tormenta de emociones y pensamientos contradictorios. Por un lado, sentía un odio profundo hacia Elena, por la traición, por la conspiración para acabar con su vida. Por otro, sentía una tristeza abrumadora, un dolor que surgía de lo más profundo de su alma al darse cuenta de que la mujer que amaba, a la que creía conocer tan bien, se había perdido de forma tan irreversible. El dilema moral al que se enfrentaba era complejo: ¿cómo debo reaccionar? ¿Denunciar a Elena y Carlos a la policía, buscando venganza, o tratar de encontrar una manera de seguir adelante, de reconstruir de alguna manera las piezas de tu vida? Ninguna de las opciones parecía traer la paz y Luis se encontró atrapado en un ciclo de dolor e indecisión. Recordó las palabras de Elena, la desesperación en sus ojos cuando le rogó que no la dejara. Una parte de él quería regresar, confrontarla de nuevo, exigir respuestas, pero sabía que eso no cambiaría nada. El daño ya estaba hecho y nada de lo que ella pudiera decir borraría el hecho de que había estado dispuesta a destruirlo. Luis sacó su celular del bolsillo,
el peso del dispositivo en su mano simbolizaba la decisión que necesitaba tomar. Podría llamar a la policía ahora mismo e informar de todo lo que sabía. Las pruebas estaban allí, el recibo del hotel, los mensajes borrados, las manchas de perfume. Pero él dudó. A pesar de todo, una parte de él todavía se preocupaba por Elena, y la idea de verla arruinada, aprisionada, era casi insoportable. ¿Pero qué pasa con Carlos? El hombre que Luis una vez consideró un amigo, que se había infiltrado en su vida solo para destruirla. Pensar en él despertaba una furia que Luis apenas podía controlar. La idea de que Carlos se saliera con la suya, de continuar su vida sin consecuencias, era intolerable. Luis sabía que había que hacer algo, pero, ¿qué? ¿Cómo podría garantizar que se hiciera justicia sin destruirse a sí mismo en el proceso? A medida que estos pensamientos se desarrollaban, Luis sintió crecer el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que cualquier decisión que tomara cambiaría para siempre el curso de su vida, y quizás de muchas otras. La elección entre justicia y perdón, entre venganza y redención, nunca pareció tan difícil. El parque que lo rodeaba parecía un mundo aparte, un lugar donde el tiempo se había detenido. Pero Luis sabía que eventualmente tendría que levantarse de ese banco y enfrentar al mundo nuevamente. Se sentía como si estuviera al borde de un abismo, sin saber si debía dar un paso adelante o retroceder. De cualquier manera, estaría perdiendo algo, tal vez la última parte de sí mismo que aún recordaba lo que era ser feliz. El dilema moral que tenía ante sí era abrumador. ¿Podría vivir consigo mismo si eligiera la venganza? ¿Y si eligiera el perdón? ¿Qué diría eso de él? ¿Sería débil, incapaz de afrontar la verdad, o era alguien que, a pesar de todo, todavía creía en la posibilidad de la redención? La noche empezó a caer, las sombras se alargaron sobre el parque, pero Luis permaneció inmóvil, atrapado en sus reflejos. En el fondo, sabía que no había una respuesta correcta, solo opciones difíciles. Cada opción trajo consigo consecuencias que tendría que cargar por el resto de su vida. Y fue en ese momento, bajo el creciente manto de la oscuridad, que Luis se dio cuenta de que no importaba el camino que eligiera, nunca volvería a ser el mismo. Las decisiones que tomaría esa noche moldearían no solo su futuro, sino también el hombre en el que se convertiría. Pero antes de que pudiera decidirse, algo dentro de él empezó a reorganizarse. Las emociones comenzaron a alinearse y una claridad lenta pero implacable comenzó a surgir de las profundidades de su angustia. Tal vez, solo tal vez, había una manera de confrontar tanto a Elena como a Carlos, para obtener justicia sin perderse en el proceso. Se levantó del banco, con paso firme pero su destino aún incierto. Luis sabía que no podía seguir corriendo. Tendría que afrontar su dilema y la decisión que tomara esa noche sería definitiva. Pero por ahora necesitaba respuestas y solo había una manera de obtenerlas. Luis caminaba con paso decidido por las calles de Barcelona, ahora bañadas por el resplandor de las luces nocturnas. Su mente, que antes había estado sumida en la incertidumbre, ahora parecía clara y resuelta. Había decidido que necesitaba confrontarlos a ellos dos, Elena y Carlos, de una manera que garantizara que se hiciera justicia. No habría lugar para el perdón, no después de todo lo que habían conspirado contra él. Cuando llegó al apartamento, encontró a Elena todavía despierta, sentada en el salón con la mirada fija en un punto lejano. Parecía perdida, devastada por las últimas horas, pero Luis no se dejó llevar por la imagen de fragilidad que ella proyectaba. Sabía que bajo la superficie había una mujer que había planeado su muerte, y esa era la verdad que no podía ignorar. Elena, ¿dónde está Carlos ahora? Su voz era firme, sin ningún rastro de vacilación. Elena levantó la vista, sorprendida por el cambio en el comportamiento de Luis. No lo sé, nosotros, le dije que todo había terminado. Luis permaneció impasible. Ambos acudimos a él. Ahora. Ella dudó, pero la determinación en los ojos de Luis no dejaba lugar a discusión. Elena sabía que no tenía más remedio que seguirlo. Salieron juntos, en silencio, como dos sombras que se mueven en la noche. Carlos vivía en un barrio más apartado, en un modesto departamento que nunca había mencionado en sus conversaciones con Luis, manteniendo siempre una fachada de vida tranquila. Cuando llegaron, Luis llamó fuertemente a la puerta y el sonido resonó en el pasillo vacío. Después de unos segundos,
Carlos abrió la puerta, su expresión de sorpresa rápidamente se tornó algo más oscura cuando vio a Elena al lado de Luis. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Carlos, tratando de mantener la compostura, pero Luis notó el ligero temblor en su voz. Luis no perdió el tiempo. Los tres necesitamos hablar. Ahora. Entraron al departamento, un lugar desordenado y sin vida, que reflejaba perfectamente el alma atribulada de Carlos. Luis no esperó a que se calmaran. Elena me contó todo. Sobre ustedes dos. Sobre el plan. Carlos abrió mucho los ojos, tratando de ocultar el pánico que comenzaba a apoderarse de él. Luis, no entiendes. Callarse la boca. La voz de Luis cortó el aire, llena de ira contenida. Lo entiendo perfectamente. Y estoy aquí para asegurarme de que ambos comprendan las consecuencias de lo que hicieron. Elena miró al suelo, incapaz de enfrentar la mirada furiosa de Luis. Carlos, a su vez, dio un paso atrás al darse cuenta de que la situación escapaba a su control. Luis, escucha, nunca seguiríamos adelante con esto, fue un error terrible, ¿un error? Luis repitió con incredulidad. Planeaste quitarme la vida, Carlos. Me traicionaste, trataste de destruir todo lo que tenía. ¿Y ahora me dicen que fue un error? El silencio se apoderó de la habitación, pesado y opresivo. Luis sintió la ira hirviendo en su sangre, pero sabía que necesitaba mantener el control. No podía permitirse hundirse a su nivel. Había otra forma de justicia. Ambos van a pagar por esto, dijo finalmente, en voz baja y amenazadora. No importa cuánto tiempo lleve, no importa lo que deba hacer. Pagarás. Elena comenzó a llorar en silencio, las lágrimas corrían por su rostro, pero Carlos permaneció en silencio, sabiendo que cualquier palabra ahora solo empeoraría su situación. Luis les echó un último vistazo a ambos antes de salir del apartamento, dejándolos con sus propias culpas y miedos. El tiempo pasó lentamente después de esa noche. Elena intentó contactar a Luis varias veces, pero él nunca respondió. Acabó abandonando Barcelona, incapaz de soportar el peso de la vergüenza que sentía. Se fue a vivir con unos familiares a otra ciudad, pero la culpa nunca la abandonó. Su vida se convirtió en una sombra de lo que era antes, marcada por la pérdida y el arrepentimiento. Carlos, en cambio, intentó continuar con su vida como si nada, pero la sombra de Luis lo seguía a cada paso. Sabía que Luis no lo había olvidado, que solo estaba esperando el momento adecuado para actuar. La tensión lo consumió, hasta que, incapaz de soportar la presión, Carlos cometió un error en su trabajo, error que terminó revelando todos sus engaños pasados. Fue arrestado, no por el complot contra Luis, sino por sus propios crímenes. Lo que quedaba de su vida fue destruido y pasó el resto de sus días solo, reflexionando sobre cómo su codicia y arrogancia lo habían llevado a la ruina. Luis, a su vez, encontró la manera de seguir adelante. Nunca volvió a ver a Elena, y los recuerdos de esa noche quedaron almacenados en una parte oscura de su mente, a la que solo se accedía en raros momentos de introspección. No podía perdonar, pero tampoco dejó que la amargura lo consumiera. Poco a poco, reconstruyó su vida, centrándose en lo que realmente importaba, encontrando la paz en sus propias fuerzas. Y así, la vida continuó para cada uno de ellos, sin olvidar nunca del todo el peso de las decisiones tomadas, pero tampoco permitiéndoles definir el futuro. Esta fue una historia ficticia y no apoyamos ningún tipo de trampa o comportamiento similar. La historia fue creada para entretener y no refleja ni fomenta la acción real. ¿Qué te pareció la historia? Si te gustó, no olvides suscribirte al canal para más contenido como este.